Bienvenidos a esta enseñanza. Cuán dulces son las palabras de Dios a nuestro paladar. Enséñanos buen sentido y sabiduría, porque creemos a tu palabra. Dios quiere llevarnos a un estado en el cual no haya en nosotros ese orgullo ni esa soberbia, que fue nuestra naturaleza en Adán. Nuestra naturaleza adámica fue eso. El pecado consistió en que no tuvimos la intención, no tuvimos la voluntad, no tuvimos el propósito de vivir para que Dios pudiera expresarse a través de nosotros, para que Dios pudiera fluir a través de cada uno de nosotros, y Él, fluyendo a través de nosotros, estuviera llenando necesidades en aquellos que nos rodean. Dios, como Dios, es todo en todo. Y Él, para poder ser el todo en todo, le ha placido llamarnos a colaborarle, a que seamos canales de Él, instrumentos a través de los cuales Él pueda fluir a través nuestro y llenar necesidades en otros, llenar vacíos que hay en otros. Cuando no apuntamos a eso, pues estamos en pecado, en singular. Es una naturaleza, es un estado, es un ser. Pero la expresión máxima del pecado es el orgullo. O sea, además de que no vivimos para ser un canal, una expresión de Él, además de eso, en el orgullo nosotros nos hacemos dioses de nosotros mismos. Peor, o sea, es como el orgullo es la expresión más terrible que puede tener el pecado. Ese orgullo tiene también algo que Dios desea que conozcamos, y es que el orgullo también se manifiesta como soberbia. Y la soberbia es una especie de orgullo oculto. Es un orgullo que está escondido allá dentro de nosotros. Y Dios dice que Él aborrece el pecado nos separa de Él. Él dice que aborrece el orgullo y Él aborrece la soberbia, aborrece que el orgullo esté escondido dentro de nosotros. Y entonces, Dios desea librarnos. El orgullo, la soberbia, el pecado están en el alma del ser humano. Se entronizaron en la voluntad del ser humano. Y la voluntad es una parte del alma. Recuerden que el alma es la suma de 3 facultades: pensar, sentir y desear. Y entonces el orgullo, que es la expresión máxima del pecado, y la soberbia, que es el orgullo camuflado, escondido, se entronizaron en nuestra voluntad. Ahí residen. Tomaron el cuarto de control, el cuarto de mando de nuestra vida. Ahí están. Y entonces Dios nos anima a que vengamos a su presencia, para que tomemos la cruz cada día y podamos seguir a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y cuando venimos a su presencia, venimos para que el poder de Él nos dé muerte. La única manera en que nosotros no podemos o no somos esclavos, servidores del orgullo, servidores del pecado, servidores de la soberbia, la única manera es muriendo a nosotros mismos. No hay otra forma de liberación, no hay otra manera. Y entonces Dios desea que vengamos a su presencia para que Él pueda poner con su poder ese sello de muerte en nuestra alma. A eso se llama trabajar en la salvación del alma. A eso se llama santificarse. Y Dios es quien desea hacerlo en nosotros. Dios es el único que puede hacerlo. Tú no lo puedes hacer. Tú no puedes tener el propósito y decir: voy a liberarme del orgullo, de la soberbia, del pecado, voy a liberarme, no voy a caminar más en ello. Aunque tú lo dijeras, es vano, no lograrás nada. Entonces ese no es el camino. El camino es simplemente buscar a Dios. No hay otra manera. Y lo buscas para que Él, por su misericordia y su poder, obre en tu vida esa muerte. De tal manera que tú muerto, pues no hay un muerto orgulloso. ¿Ustedes conocen un muerto orgulloso? Yo creo que no lo hemos visto. Tú no has visto un muerto soberbio, no, porque está muerto. No podemos ver un muerto que sea instrumento del pecado.
tampoco. Entonces, morir es la solución y la muerte nos la da el Señor. Morir a esa alma que sirvió al pecado, al orgullo y a la soberbia. Y hemos visto que en la medida que muramos al pecado, al orgullo, a la soberbia, entonces nos volvemos instrumentos de la justicia, ya no somos instrumentos de esos enemigos. Ahora somos instrumentos de la justicia de Dios. Y ser instrumentos de la justicia significa que en nosotros hay ese temor de Dios, o sea, tememos perder nuestra relación con Dios ahora como criaturas nuevas. Temo perder mi comunión con Él. Tememos hacer las cosas que le desagradan a Él. Aborrecemos lo malo. Y Dios dice que el primer curso práctico de ese temor de Dios, de ese aborrecer lo que a Él le desagrada, el primer curso de ese temor de Dios está en que entendamos la importancia de ponerle freno a la lengua. Si nosotros no buscamos freno para nuestra lengua, seguiremos haciendo lo equivocado. Y encontramos que Dios comienza por hacernos entender que nuestro corazón y nuestra lengua están íntimamente ligados. Y sencillamente el Señor Jesús, a través de varios pasajes que leímos, nos muestra que el corazón es como el árbol y la lengua, nuestras palabras, son el fruto de ese árbol. O sea, lengua y corazón están íntimamente ligados. Vimos incluso que hay alguna tribu en Sudáfrica que a la voz con la cual pronunciamos las palabras, para determinar la voz, usan la misma palabra que usan para determinar el corazón. O sea, para ellos voz y corazón son lo mismo. Es como decir que el fruto y el árbol son la misma cosa, en cierta manera. Lo son. Entonces, Dios está llamando nuestra atención en el hecho de que chequeemos muy bien el fruto de nuestro corazón. Y ese fruto está en la boca, en lo que decimos. En el mundo espiritual, siempre que quieras comprobar algo, tienes que ir al fruto. Si tú quieres comprobar si estás caminando en el Espíritu como una persona espiritual, debes mirar el fruto en tu vida. Entonces Dios, allá en Gálatas 5 nos dice que el fruto del Espíritu es. Entonces, si yo quiero saber, yo sí estoy andando en el Espíritu, no necesitas ir a buscar a un pastor a preguntarle, oiga pastor, yo estoy andando en el Espíritu. Incluso preguntarle a Dios, Dios, ¿estoy andando en el Espíritu? Porque la respuesta que Dios nos daría es, pues, revisa los frutos. Los frutos son las evidencias de cómo estás caminando. Entonces, yo quiero saber si estoy caminando en el Espíritu, debo revisar cuáles son los frutos que hay en mí. Y entonces, si yo estoy andando en el Espíritu, hay evidencias de que realmente estoy en el Espíritu. ¿Y cuáles son esas evidencias de que ando en el Espíritu? Está en Gálatas 5:22. Dice, pero el fruto del Espíritu. Siempre que busques evidenciar algo, tienes que ir al fruto. En el mundo espiritual, las evidencias son los frutos. Entonces es sencillo, no es difícil. Entonces vemos en Gálatas 5:22 que la Escritura dice, pero el fruto del Espíritu es amor. Entonces tú te podrías preguntar, ¿estoy andando en el Espíritu? Pues voy a buscar las evidencias. Yo ando en amor. El amor es paciente. ¿Eres paciente? ¿Eres servicial? ¿No te irritas? ¿No ves malas intenciones? ¿No buscas primero lo tuyo, sino lo del otro? ¿Todo lo esperas? ¿Todo lo soportas? ¿Todo lo crees? Y entonces tú puedes decir, pues la verdad no, yo no soy paciente. No soy paciente con fulano, no soy paciente en tal circunstancia. Entonces no hay evidencia de que estés andando en el Espíritu. Sigamos, ¿qué otra evidencia tiene? Entonces el Señor sigue con los frutos. Gozo. ¿Hay gozo en ti? ¿Hay gozo? Pues el gozo no es andar colgado en las lámparas, en un estado de sobreexcitación, no. Es vivir en una alegría interna continua, en un bienestar interno continuo. Si hay gozo, pues estás andando en el Espíritu. O andas en angustia, andas en desesperación, andas preocupado, andas otras veces totalmente deprimido, andas triste. ¿Cómo andas? No, si tú andas en el Espíritu hay gozo. Entonces fíjense que en el mundo del Espíritu, en el mundo de Dios,
Las evidencias son los frutos. Por eso Dios es tan reiterativo en que de la abundancia del corazón habla la boca. Él lo que está diciendo es, si tú quieres evidencia de cómo es tu corazón, las evidencias son tus palabras. Las palabras que salen de tu boca son las evidencias de cómo está tu corazón. Sigamos en el paralelo que estamos viendo. El fruto del Espíritu es paz. ¿Hay paz continuamente en ti? ¿Hay paz o no hay paz? Si hay paz, es una evidencia que estás andando en el Espíritu. Las circunstancias pueden ser totalmente difíciles, adversas, pero tú tienes paz. ¿Cómo? La palabra de Dios dice que el Dios de la esperanza, ya en Romanos 13 dice que el Dios de la esperanza nos llenará de todo gozo y paz en el creer. Dios nos llena de todo gozo y paz en el creer. Tú tienes que estar creyendo al poder de Dios para que Él te llene de paz y de gozo. La palabra dice que Dios guarda en completa paz a aquel cuyo pensamiento persevera en Él, Isaías, porque en Él ha confiado. Entonces, para tener paz implica estar creyendo, estar mirando al poder de Dios, estar dándole gloria a Dios. Sé que eres poderoso, Señor, no importa el problema que tan grande sea, no importa la circunstancia absolutamente imposible. No estoy mirando a eso, estoy mirando a tu poder. Tu poder es más que suficiente. Gracias, Padre, gracias, Señor. Y entonces Dios te estará llenando de gozo y paz. Entonces, estamos chequeando si yo realmente estoy caminando en el Espíritu, si tú caminas en el Espíritu. Es benignidad, es paciencia. Paciencia es constancia. Perseveras en ese estado de cosas. Esa paciencia implica en el fondo perfección de carácter. Recuerden que todo lo que Dios a veces permite en nuestra vida, que es adverso, todas las tribulaciones tienen por propósito que en ti se produzca la paciencia. ¿Qué es la paciencia? Que perseveres, perseverar creyendo en Él, perseverar esperando en Él. Dios desea gente que persevera, gente que es constante en su comportamiento, que es constante en su fe en Dios. En el fondo, paciencia es confiabilidad. Una persona que es constante en su comportamiento es confiable, y Dios busca gente confiable. Recuerden que en la palabra, ser confiable significa ser fiel. Y Dios siempre que habla está diciendo, sobre todo busca hombres fieles, mujeres fieles, gente que me ofrezca comportamientos constantes, que se ha formado con esos hábitos de perseverancia, de paciencia. Entonces, andas en paciencia, eres perseverante, Dios es bueno, Dios es grande, Dios me guiará, Dios hará, Dios indicará, Dios proveerá, Dios está sobre nosotros, Él es todo en todo, nada fuera de Dios, aquí estamos, Señor. ¿Es esa tu forma de actuar? Pues entonces hay evidencia, estás en el Espíritu. Si no eres perseverante, pues quiere decir que a ratos estás en el Espíritu y a ratos estás en la carne, y estás ahí en una especie de fluctuación. Benignidad. Recuerden que benignidad es más que bondad. ¿Qué es benignidad? Benignidad es la capacidad de hacer el bien a los que abusan de nuestra paciencia. Entonces Dios pone gente que abuse de nuestra paciencia. ¿Puedes hacerles el bien aunque estén abusando? ¿Dónde se da a veces con más frecuencia eso? En la casa. ¿Quiénes son las personas que más fácilmente abusan de nuestra paciencia? ¿Los hijos? Tal vez. ¿Un cónyuge? Tal vez. Entonces Dios está ahí chequeando si estamos creciendo en benignidad. Y no es ser bueno, es algo más que ser bueno, es ser bueno con el que abusa contigo. Benignidad. Entonces, otra evidencia de si estoy caminando en el Espíritu. Y sigue acá el Señor diciendo mansedumbre, bondad, fe, templanza. Esas son las evidencias de que estoy caminando en el Espíritu. Ahora, si estoy caminando en la carne, o sea, totalmente en mi egoísmo, en mi orgullo, en mi soberbia, ¿cuáles son las evidencias de que estoy caminando allá en el otro lado? Entonces, lo encuentran en Gálatas 5:19, atrás, unos versos atrás, y dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. ¿Cómo puedo
chequear algo en el mundo espiritual? Por sus frutos. ¿Cómo puedo chequear a una persona que quiere relacionarse conmigo? Por sus frutos, sus acciones constantes. Son las evidencias. Entonces, Dios dice, bueno, pasemos ahora a otro campo. Dios dice, ¿quiere chequear tu corazón? Porque en el corazón está entronizado el orgullo, la soberbia, el pecado. ¿Cómo chequeas que tu corazón está o no está con ese elemento dentro de ti? Y Él dirá, por los frutos. ¿Y cuáles son los frutos del corazón? Tus palabras. Entonces, bueno, ya tenemos la forma, ¿no? Ya nos queda claro. ¿Cómo voy a diagnosticar el corazón? Por las palabras. Y entonces Dios dice, si tu corazón está bien, si tu corazón realmente desea tener comunión conmigo, tu corazón aborrecerá, no da lugar a que tu boca hable el mal y a que tus labios digan mentira. Fácil. ¿Cómo chequear mi corazón? Por lo que hablas. ¿Cómo diagnosticar mi corazón? Por lo que hablas. Porque tus palabras son el fruto de tu corazón. Creo que eso es nuevo. Lo habíamos leído y lo decíamos como de una manera mecánica, pero sin esa conciencia nueva que el Espíritu Santo está trayendo a nosotros. Muy bien. Encontramos en medio de eso que Dios nos pide que sanemos la lengua, que le pongamos freno a la lengua. Y nos dice que la lengua es un fuego del infierno que puede incendiar toda la creación. Entonces, si nuestro corazón está mal, nuestra lengua será un fuego del infierno. Pero si el corazón ha sido cambiado y se nos ha puesto un corazón según Dios, entonces Dios mismo le pone freno a nuestra boca para que produzca lo que realmente ese nuevo corazón produce. Y entonces estamos estudiando eso, cómo es que funciona esa manifestación de la lengua como el fruto, como la evidencia, como el test, el chequeo de cómo está mi corazón. Entonces vamos a comenzar hoy a revisar cuáles son las enfermedades más comunes de nuestra lengua, que en el fondo son las enfermedades del corazón. Y créanme que si le ponemos seriedad a esto, nuestras vidas van a cambiar como nunca antes. Vamos a encontrar realmente como el camino para realmente cambiar. Recuerda que el escrito te va a ayudar a revisar no solo durante la semana, ojalá leas diariamente el escrito, sino que además te da elementos para estar orando. Estamos acopiando todos estos escritos para que podamos tener, ojalá a comienzo del año entrante, una cartilla con todos ellos, y no solo te sirve a ti, sino que te va a servir para llevar esto a otras personas. Bueno, muy bien. Comienzo la lectura. Lección 5, enfermedades de la lengua, parte 1. Vamos a revisar alrededor de 8 enfermedades que tiene nuestra lengua, enfermedades del corazón. Dice allí, vamos a considerar ciertas enfermedades de la lengua que infectan nuestra vida y son fatales si no se controlan. Enfermedad 1, hablar en exceso en la comunicación con otros. Hablar en exceso. Eso es algo como nuevo, ¿no? Nunca nos habían dicho que hablar demasiado era algo que debía darme una alerta de preguntarme cómo está mi corazón, que estoy hablando tanto. Esta enfermedad es tan común que la gente equivocadamente la acepta como normal. No es normal estar hablando y hablando y hablando. No es algo que dé una buena evidencia espiritual. El que mucho habla, mucho yerra, dice la Escritura. En Proverbios 10:19, el que mucho habla, mucho yerra. El que es sabio, refrena la lengua. No olviden que refrenar es poner freno. Y si tengo freno, pues yo puedo frenar la boca y decir, no voy a hablar más. Debo decir esto y no más. ¿Y por qué podemos refrenar? No todo lo que pensamos tenemos que decirlo. La primera vez que escuché eso en mi vida me impactó mucho. No todo lo que pienso tengo que decirlo. Ahí está el freno. Aunque piense muchas cosas, no voy a decir todo lo que llega a mi mente.
Le pongo freno y el Espíritu Santo me mostrará qué decir y no más. Otra versión del mismo pasaje dice, en las muchas palabras no falta pecado. ¿Quién dice eso? Dios, que nos conoce. En las muchas palabras no falta pecado. O sea, en las muchas palabras llegará un momento en que no estás expresando a Dios. ¿Qué es pecado? No expresar a Dios. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Dicho de otra manera, si habla demasiado, está destinado a decir algo erróneo. No hay alternativa. Entonces, la primera llamado que nos está haciendo el Señor es, ¿ha chequeado si tú hablas demasiado? A veces podemos pensar de otra persona, ¿no? Esta persona sí que habla, oiga. Salí con la cabeza englobada, pues. Otros decimos, no me gusta estar con esa persona. ¿Por qué? Porque habla y habla y no deja hablar. ¿Y por qué te choca que no te deje hablar? Es porque tú también deseas hablar demasiado, pero el otro te superó, entonces te impide hablar todo lo demasiado que desearías hablar. Pero al final hablar demasiado es una voz de alerta, es una evidencia de no freno en la lengua, hablar demasiado. Vamos a ir entendiendo a medida que vamos avanzando. Este es como un primer entrar en el campo de esa enfermedad. Enfermedad 2. Utilizar demasiadas palabras hacia Dios cuando oramos y o cantamos. Utilizar demasiadas palabras hacia Dios. En la Biblia se nos advierte que no utilicemos demasiadas palabras hacia Dios. Increíble, la Biblia nos advierte, no hable demasiado delante de Dios. Eso suena como extraño. La mayoría de nosotros necesita oír esta advertencia, la cual se encuentra en Eclesiastés capítulo 5, los versos 1 y 2. Cuando vayas a la casa de Dios, ¿dónde está la casa de Dios? Hay dos casas de Dios. Una eres tú mismo, tú misma. Tú eres ese tabernáculo de David, esa tienda unipersonal, donde solo tú y el Señor se encuentran. Esa es uno de los lugares de encuentro con el Señor. Otra casa es cuando estamos aquí en una reunión colectiva. Todos nosotros formamos una especie de un tabernáculo más amplio, una tienda de encuentro con Dios un poco más amplia. Entonces, cuando estamos a solas con el Señor o estamos en comunión con otros, debemos tener cuidado con la advertencia que nos da la palabra. Cuando vayas a la casa de Dios, cuida tus pasos. O sea, ¿qué son los pasos? ¿Hacia dónde vas? Cuando voy a la casa de Dios, ¿a qué voy? La mayoría de nosotros podemos pensar, voy a decir, voy a hablar, voy a cantar. Y es como el propósito, la intención. Cuando me dicen cuide tus pasos, es ¿usted hacia dónde va? ¿A qué apunta? ¿Qué va a obtener? ¿Qué meta tiene? Eso es lo que nos dice cuando dice cuida tus pasos y acércate a escuchar en vez de ofrecer sacrificio de necios. Esto se vuelve muy interesante. Busco a Dios con un propósito, escuchar. Entonces, creo que aquí hay en algunos de nosotros necesidad de cambiar el objetivo. Debo acercarme a Dios ¿a qué? A escuchar. ¿Quién dice eso? Dios mismo. Dios está diciendo, a ver, cuando vengas a mí a buscarme, ya sea en el lugar secreto tuyo y mío, o cuando vas al tabernáculo más grande, el propósito básico sea escuchar. En vez de ofrecer sacrificio de necios. ¿Qué es un necio? Un necio es una persona que no tiene sabiduría, ni de las cosas eternas, ni de las cosas prácticas de aquí abajo. Cuando yo no tengo esa sabiduría, soy un necio. Entonces aquí está diciendo que los necios no van a escuchar, pero Dios nos está dando sabiduría, nos está sacando de cualquier estado de necedad. No te apresures ni con la boca ni con la mente a proferir ante Dios palabra alguna. Él está en el cielo y tú estás en la tierra. Mide, ¿qué significa medir? Que sean pocas, pues, tus palabras. Eclesiastés 5, 1 y 2. Entonces, Señor, voy a estar delante de ti, que tu espíritu frene mi lengua y que yo vaya con un propósito, escucharte. Voy a escucharte. Ir más que abrir mi boca, voy a tener mis oídos abiertos.
tú hablarás cuando quieras. Entonces, empiezo a ver que si mi propósito es escuchar, ya eso empieza a poner freno a mucha habladuría delante de Dios. Sepamos también que es pecado tanto decir una mentira como cantar una mentira. Entonces, aquí la cuestión se pone más aguda, la advertencia se pone más aguda, porque no es solo en cuanto a mi orar, hablar con Dios, sino ahora viene la situación de que también yo puedo estar en mi canto diciendo mentiras. Dios le hará rendir cuentas de las palabras que usted pronuncia en su presencia, o sea, a sus oídos. La Escritura indica que un ángel escribe lo que decimos, oramos o cantamos. Un ángel escribe lo que decimos, oramos o cantamos. Un día en el futuro seremos confrontados por ese ángel ante lo que hemos dicho. Creo que esto tiene que ver con un juicio que viene adelante. Ese día será demasiado tarde para decir, bueno, realmente no lo decía de veras. Será tarde. Decir, pues sí, yo decía eso, pero realmente no era de veras. Señor, te entrego todo mi ser. El ángel está chequeando allá, tomando esas palabras. Y algún día vendrá el día en que nos dirán, venga, usted decía, me entrego a ti de todo mi ser. ¿Eso fue una realidad en tu vida? Bueno, Señor, pues era un decir, ¿no? Pero de veras, pues no era una entrega total, o sea, no. Ya es tarde, ya no hay chance. Toda palabra está siendo retenida y para el chequeo de Dios. Pues se nos hará responsables de lo que hayamos dicho, cantado u orado. Responderemos por nuestras palabras si no hemos sido sinceros y si no hemos vivido según las cosas que hemos dicho. Esto tiene que ver realmente es con esa integridad, que haya una cohesión entre lo que realmente somos y decimos. Dios no acepta que nosotros engañemos con nuestra boca, o sea, que estemos hablando o cantando mentiras. Él no acepta eso. Y Dios mismo, ante este problema tan grande, nos está llamando ¿a qué? A buscarle a Él para buscar esa salvación del alma, para que sea cambiado este corazón. Si el corazón es cambiado, si el árbol es cambiado, los frutos serán diferentes. Entonces, vamos a ver a sentirnos alarmados por el terrible árbol que tenemos adentro, que es un corazón no cambiado totalmente. Pero ante esa terrible noticia que Dios nos está haciendo notar, está Él esperándonos para Él transformar ese corazón. Entonces, míralo con esperanza, míralo con gozo, míralo con una muy buena expectativa. No dejes que tu boca te haga pecar. Miren qué recomendación tan importante. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tus palabras y destruya la obra de tus manos? El hecho de que nuestro corazón no esté transformado y esté dando frutos equívocos a través de nuestras palabras, puede llegar a que Dios se enoje y destruya lo que hacemos. O sea, es una maldición realmente no tener un freno en la boca y no tener un corazón transformado. La raíz de las dos anteriores, el hablar en exceso en la comunicación con otros y el usar demasiadas palabras hacia Dios o cantar, decir mentiras, la raíz de esas dos anteriores enfermedades es la necedad. Necedad también lo que llama ser tonto. Es decir, no tener conocimiento de las cosas eternas, no tener esa sofía. El conocimiento de las cosas eternas es lo que llama la sabiduría, sofía. Ni tener conocimiento de cómo ordenar la vida temporal. Recuerden que ese conocimiento que nos permite ordenar la vida aquí abajo, material, temporal, es lo que se llaman la sabiduría pronesis y la sunesis. ¿Dónde está esa advertencia de que no dejemos que nuestra boca nos haga pecar? Dios se enoje a causa de nuestras palabras y destruya la obra de nuestras manos. Eclesiastés 5:3. Quien mucho se preocupa tiene pesadillas, y quien mucho habla dice tonterías, o sea, necedades. La marca de un necio es que utiliza demasiadas palabras. La versión Reina Valera del 60 es aún más clara. Dice, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de palabras, la voz del necio. Hablar demasiado es una señal de que algo equívoco está dentro de nosotros.
La falta de sabiduría hace que nuestras pasiones no domadas mantengan inquieto al corazón. Hablar en exceso es indicación segura de alguien cuyo corazón no está tranquilo, porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de palabras la voz del necio. Por falta de sabiduría vivimos totalmente inquietos. Adentro no hay descanso, no hay reposo. Adentro está la inquietud total y entonces esa inquietud hace, ese corazón inquieto está hablando y hablando y hablando y hablando, errando, diciendo cosas equívocas. La falta de sabiduría hace que nuestras pasiones no domadas mantengan inquieto al corazón. Hablar en exceso es indicación segura de alguien cuyo corazón no está tranquilo. Entonces ya vemos, la advertencia va como aumentando, como poniéndose más completa. Y creo que la completez está en esta tercera enfermedad. Palabras que exageran y palabras ociosas. En el Sermón del Monte, en Mateo 5:37, Jesús afirma: cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí, y cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa de más proviene del maligno. Esta afirmación del Señor es sorprendente. Si decimos más de lo que realmente debemos decir, entonces la exageración, ese énfasis innecesario en nuestra conversación, proviene del maligno. La exageración proviene del maligno. ¿Con qué facilidad exageramos? Le dices tú a un hijo: mijo, hazme un favor, ¿por qué no arreglas ese cuarto? ¿Qué responde el muchacho? Otra vez usted, claro, como yo soy el malo del paseo, como nada de lo que hay alrededor mío le funciona a usted, nada le agrada, nada está de acuerdo a su gusto, ese es mi problema. Le dijeron: arregle el cuarto. Lo único que tenía que decir: sí señor, voy a hacerlo ahora, o sí señor, lo voy a hacer después. Él no necesitaba exagerar. ¿Esa exageración de dónde viene? Del maligno. A veces estamos en casa y decimos cosas exageradas, ¿no? Claro, como soy el único que está aquí produciendo, no necesitas decir eso. Claro, como soy la única que recoge, estás exagerando. Toda exageración proviene ¿de quién? Del maligno. Como 1000 veces te he dicho. Tú no has dicho 1000 veces. ¿Qué diferente es decir? Muchas veces he dicho. Ah, eso es diferente. Pero estás exagerando, ¿no? ¿Sí? Siempre me toca. ¿Siempre? ¿Estás exagerando? Y no sabíamos que eso venía de las tinieblas. Por eso el Señor dice: que tú sí sea sí y tú no sea no, sin más. Solo necesito que me respondas sí o no. ¿Le echaste sobre la puerta? Sí. ¿Qué saco con decir? Sí, como todas las noches. ¿No? Ese como todas las noches, error. Error. Así no es. Todo lo que necesitas decir es: sí señora. Traíste del mercado, ¿y quién me lo iba a traer? Error, ahí estás, metiéndole más cosas. Dios dice que tu sí sea sí, tu no sea no, y no le agregues, porque toda exageración proviene de las tinieblas. Increíble. Ahora, nosotros hemos pasado, estoy seguro que todos hemos leído esto, pero quizá hoy podemos decir aquí como que hay algo que Dios está mostrando, quiere llamar nuestra atención sobre algo. Y tiene que ver con el temor de Dios. Un corazón reposado que puede decir: sí, lo hice. No, no se hizo. No más. La exageración, énfasis innecesario. No es necesario esos énfasis. En nuestra conversación proviene del maligno. Entonces creo que hay mucho que revisar. Pedirle al Espíritu Santo, como vamos a ver ahora al final: Señor, hazme sensible a esas exageraciones que hay en mi forma de hablar. Eso muestra que mi corazón tiene problemas todavía. Y voy entonces a buscar para que tú quites de mí ese corazón adámico. Pongas un corazón nuevo, cuyos frutos sean nuevos. Un sí que es sí, un no que es no, ya. Además, podemos caer en palabras ociosas. Y en esto, el Señor me detuvo cuando estaba preparando el material. En Mateo 12:36, Jesús dice lo siguiente: pero yo les digo que en el día del juicio, todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado. Y entonces yo pregunté: Señor, ¿qué es una palabra ociosa? Y fui y busqué en una concordancia en griego. ¿Qué es ocio? Ocio en griego significa sin trabajo. Entonces dije: Señor, no entiendo. ¿Qué significa una palabra sin trabajo? No entiendo. No entiendo, Señor. Yo estaba delante de su presencia. El Señor: no entiendo, enséñame por favor. ¿Qué es una
palabra sin trabajo. Sin trabajo, ¿con quién? ¿En quién? ¿En dónde? ¿Cómo? No entiendo. ¿Qué es una palabra sin trabajo? Y súbitamente el Espíritu Santo puso en mi corazón: sin trabajo en ti. ¿Qué es una palabra ociosa? Una palabra que no hace trabajo en mí, que no trae un efecto en mí. Una palabra que no produce resultados en mí. La palabra de Dios puede ser ociosa si yo no permito que ella obre en mí. Si Dios me dice el amor es servicial y yo no estoy sirviendo, esa palabra de Dios, que el amor es servicial, no está trabajando, no está funcionando, no está produciendo resultados en mí. Esa palabra se convirtió en una palabra ociosa en mi vida, no trabaja en mi vida. Y esto fue como un boom, fue algo espectacular. Para mí fue espectacular. Señor, esto es increíble, esto es maravilloso. Y Dios está diciendo por boca de Jesús, dice: pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado. Si esa palabra de que el amor es servicial no ha producido efectos, cambios, conductas en mí, y yo le estoy diciendo a otro: óyeme, ponle cuidado en tu casa, Sonia, con tus hijas, tú eres una mujer de Dios, tú tienes el Espíritu de Dios es un espíritu de amor, y el amor es servicial, sírvelas. Si yo le estoy diciendo eso a Sonia, le estoy hablando una palabra que esa misma palabra no trabaja en mí, no tiene efecto en mí. Si yo estoy dando esa palabra a Sonia, el día del juicio yo tendré que dar razón a Dios de esa palabra ociosa. Yo no puedo dar a otros una palabra que no trabaja en mí. Yo no puedo dar a mis hijos una palabra que no trabaja en mí. Yo no puedo dar a mi esposa, a mi esposo, yo no puedo dar a esta congregación una palabra que no esté trabajando en mí. Porque tendré que dar cuentas el día del juicio sobre esa palabra. Yo no puedo decirle a mis hijos: no fumes si yo fumo. ¿Por qué? Porque estoy dando una palabra ociosa. Yo no puedo decirle a una persona: oye, deja las palabras vulgares, si yo uso palabras vulgares. Entonces la cuestión no es conocer palabras de Dios. La cuestión es que esa palabra primero haga su efecto en mí. Sea una palabra eficaz que produzca resultados en mí. Y cuando produce resultados en mí, esa palabra ya no es ociosa. Esa palabra ya no está sin trabajo. Por el contrario, ha trabajado en mí. Y si esa palabra que ha trabajado en mí, yo la doy a otra persona, tendrá poder y cambiará también la vida de ellos. Óyeme, aquí entendemos por qué Dios no se mueve más. ¿Por qué? Porque su palabra ha sido ociosa en nosotros. Ahora, Dios viene tratando con mi vida. Yo les conté a ustedes que hace, no sé, tal vez 1 o 2 años, una madrugada, era como una lucha. No sé si era, me imagino que Jacob luchó en un grado mucho mayor, pero era algo parecido. Oigo la voz de Dios en medio de mi sueño que me dice: eres un adúltero. Y yo empecé a revolcarme en la cama, créanme, yo daba vuelta y decía: Señor, ¿adúltero yo? Y hacía el esfuerzo cronológico. Pero Señor, yo te conocí en el año 79. Y desde el 79 en adelante soy hombre de una sola mujer. Yo estaba mirando el adulterio desde el punto de vista de mujeres. Y entonces yo hacía el análisis y en el sueño me volteé y decía: Señor, no, yo hago la revisión y no, yo no he estado con ninguna otra mujer. Yo he sido hombre de una sola mujer. Yo he sido hombre de solo charo. Yo no soy un adúltero. No entiendo. ¿Qué me quieres decir? Y me volteaba. No sé cuánto tiempo estuve en ese... Pero fue un tiempo largo en la madrugada. Señor, explícame, no entiendo qué me estás diciendo, no acepto, o qué es lo que desconozco de mí, Señor. Háblame con claridad, Señor. Estaba ahí en esa lucha, pues. Hasta que al fin el Espíritu Santo me habló. Me dijo: eres un adúltero porque amas más hablar que hacer. Cuando yo amo hacer, ¿qué sucede? Las palabras de Dios trabajan en mí, ya no son ociosas. Producen un efecto. Y el Señor no me estaba diciendo que yo no le obedecía. ¿Qué le enseñó? Pero tú sabes mi corazón. Y él dijo: yo sé, no te estoy diciendo que no me obedeces. Te estoy hablando de que amas más hablar que el obedecer. Tenemos que amar el hacer. Tenemos que amar que la palabra sea eficaz, que la palabra haga en mí, que la palabra se vuelva carne en mí, se vuelva un hábito en mí.
Y si esa palabra trabaja en mí, puedo hablarla a otros, porque no será una palabra ociosa. Tendrá poder, tendrá efecto. Me invitaron alguna vez a una reunión en un pueblo por allá en Boyacá. Y fui. Para Dios es más importante que amemos el obedecer, el hacer, más que el hablar. Ahora, pues tengo el talento para hablar. Entonces, yo amaba hablar. Lo amaba más que hacer. Gonzalo, ¿quiere decir? Bueno, vamos, me fascinaba hablar. Pero la misma fascinación no la tenía ¿para qué? Para hacer la palabra, para obedecerla, para que se volviera hábito en mi vida. Mi enfoque era más en el hablar que en el hacer lo que Dios me estaba mostrando. Entonces había un adulterio, porque Dios desea que el amor nuestro sea ¿por qué? Por el hacer. No seamos solamente oyentes, seamos hacedores de la palabra. Dios ama que hagamos la palabra más que hablar, porque si tú haces la palabra, si la palabra es eficaz, trabaja en tu vida, entonces esa palabra irá acompañada con el poder de Dios cuando la hables. Es más importante que te quedes quieto, buscando hacer que esa palabra que estás recibiendo del Señor cada día, cada semana, la pongas por obra, le pidas a Dios tu poder, obre con tu palabra en mí, Señor. Y si esa palabra logra obrar, no es una palabra ociosa, sino que logra trabajar en ti, tendrá poder cuando tú la comentes a otros. Entonces me invitaron a mí a alguna reunión, voy a un pueblo y acá voy, y estoy allá como entre 15 personas, todas eran familiares, y me dicen, oiga Gonzalo, tengo un problema. Resulta que nuestra hermana mayor es una mujer que su manejo del dinero es un desorden, la cosa más impresionante. Eso es terrible, es una locura. Solo deudas, solo huecos, es la gimnasia financiera que hace es terrible. Abre un hueco para tapar otro y va de hueco en hueco, destapa, tapa. Nadie sabe ni qué manejo tiene, cómo son sus cuentas. Yo creo que ni ella puede armarlas. Para la familia es una tensión, es un estrés esta mujer. Después de que ellos comentan eso, llega esta persona, llega la mujer del cuento. Entonces digo, bueno, realmente Dios pide que hagamos 4 cosas en el campo financiero. Y comenté las 4 cosas, así, mencionadas nomás, y no dije más. Yo no tuve tiempo de hablar con esa persona. Me llaman 15 días después y me dicen, Gonzalo, estamos sorprendidos. Usted es un ángel. Dije, ¿verdad? ¿Cómo así que soy un ángel? Eres un ángel, Gonzalo. No te imaginas, esta mujer lleva 15 días ordenando sus finanzas de una manera que nos tiene asombrados. ¿Qué hiciste? Yo no hice nada. Mencioné 4 cosas que yo aplicaba en mi vida. Cuando tú vives lo que hablas, el poder de Dios hará en los demás, con cosas muy sencillas. Entonces, este aspecto es tan importante, y creo que Dios está pidiendo, deténganse, permitan que cada palabra sea realmente vida en ustedes, que no sea ociosa, que esté trabajando en ustedes. Yo no puedo hablarle de una persona que ore si yo no oro. Yo no puedo hablarle a una persona de que adore a Dios y se rinda y se doble ante Él si yo no lo hago. Yo no puedo indicarle a un hijo mío que sea un trabajador empeñoso como Dios pide si yo no soy ese trabajador. Yo no puedo pedirle que busque a Dios si yo no busco a Dios. Yo no puedo pedirle que sea un hombre de solo una mujer si yo no lo soy. Primero esa palabra tiene que ser vida en mí, ser eficaz, producir resultados en mí. Y Jesús dice, toda palabra que no esté trabajando en ti y que la pronuncies a otros, tendrás que darme cuenta de esa palabra. ¿Por qué? Porque estás mintiendo. Dices hacer algo que tú mismo no haces. Eres un engañador. Es increíble, nunca habíamos visto las cosas de esta manera, creo. Pero yo os digo, el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra, todos, de toda palabra ociosa que no trabajó en ustedes, que hayan pronunciado. ¡Wow! O sea, nosotros no podemos estar votando teoría, no podemos estar votando doctrina. Yo solo puedo hablar y debo hablar lo que opera en mi vida. Yo puedo hablar a otra persona de darle a Dios lo que es de Dios si yo lo hago. Yo no puedo hablarle a alguien de diezmo si yo no diezmo. Yo no puedo hablar de oración si yo no oro. Yo no puedo hablar de buscar la palabra si yo no la busco. Yo no puedo hablar de fidelidad si no soy fiel. Yo no puedo hablar de respeto si no respeto. Yo solo puedo hablar con la autorización de Dios de aquello que sí trabaja en mi vida, de aquello que sí opera en mi vida. Esto me estalló la cabeza a mí. Estaba feliz de poder entender esto y Señor, gracias, gracias, gracias.
Ociosa significa sin trabajo. Palabras que no trabajan en nuestra vida, que no funcionan en nosotros. Ociosas son aquellas palabras inconscientes y sin provecho en nosotros. Estériles, sin fruto e ineficaces en nosotros. Carentes de valor y vacías en nosotros. Responderemos por las palabras ociosas, insinceras, que no estaban respaldadas por nuestra conducta. Solo puedo hablar palabras que están respaldadas por mi conducta. Si yo no lo estoy haciendo, no lo diga. No hable de ese tema. Oportunidades en que mi relación con Charo no era la mejor. Y Charo me decía, ¿por qué no enseñas de matrimonio? Yo le decía, porque todavía no estoy funcionando en esa área. Y la tengo aquí de testigo. No voy a enseñar de aquello que no está funcionando bien en mi vida, le decía. Solo puedo hablar de lo que está funcionando en mí y tendré el respaldo de Dios. De lo contrario, tengo que darle cuenta a Dios. Ahora, van a ver que no es liviano. No es cualquier cosa hablar de algo que no está funcionando en mí. Si lo que va a decir, entonces viene el consejo final. Y creo que esto es lo que Dios quiere que nos llevemos. Si lo que va a decir no funciona de veras en su vida, no lo diga. No hable de ese tema. Póngale freno a su boca, no voy a hablar la teoría que conozco. Tengo toda la teoría, pero eso no funciona en mí. No está funcionando, no lo estoy haciendo. No lo diga. Atrévase a decir, no, prefiero no hablar de ese tema, gracias. ¿Por qué? No voy a hablar del tema, gracias. Siga esta regla y su vida cambiará. Entonces uno se podría preguntar, ¿y de qué podría hablar? Dios mío, ¿de qué podré hablar? ¿Qué es lo que sí está funcionando en mi vida? Y creo que sería un buen punto llegar ahí, ¿o no? Porque vas a reevaluar realmente tu vida cristiana. Tan sencillo como eso. Tan sencillo como eso. Ahora, ¿por qué es tan importante esto que el Señor nos está mostrando? Dios establece en Proverbios 14:23. Toma nota al final de tu hojita. Dice, en toda labor hay fruto. Dios establece que en toda labor hay fruto. Si tú eres un vendedor, si tú estás haciendo algo en la cocina, si tú estás haciendo tu casa, si tú estás en una junta directiva, no sé, toda labor da su fruto, dice Dios, toda labor da un fruto. Es algo que Dios estableció. E incluso eso debe darnos fe, fuerza para estar actuando. Toda labor da su fruto, dice Dios. Y uno dice, wow, increíble, esto me anima, me mueve. Y muchos llaman a eso entusiasmo. No, es algo que Dios dice. No es lo que el mundo llama entusiasmo, no, esto tiene una raíz mucho más profunda. Eso no es humanista, es de Dios. Dios ha establecido que toda labor dará un fruto. Y si Dios lo dice, Dios lo hace. Y hasta ahí vamos chévere, o sea, wow, hola, interesante, ¿no? Pero ojo a lo que viene. Dice, mas las palabras vanas de los labios solo traen suma pobreza. O sea, Dios establece, toda labor dará un fruto, pero hay una sola labor que no traerá fruto, que lo único que traerá suma pobreza. ¿Cuál es esa? El que tú hables palabras que no están funcionando en tu vida. ¡Wow! Si yo estoy hablando de santidad y la santidad no funciona en mi vida, solo estoy trayendo suma pobreza a mi vida. Y no importa cuánto hable, y a cuántos lugares vaya, y cuántas horas hable, no hay un fruto. Dios no ha prometido fruto. Dios ha dicho, si estás hablando palabras vacías, palabras que no funcionan en tu vida, solo estás trayendo suma pobreza a tu vida. Y Dios la quiere hacer. Pongámonos de pie y vamos a orar. Damos gracias al Señor por obrar en nosotros, el querer, el hacer, estar aquí para darte gracias. Gracias por todos los beneficios, todo el bien recibido de ti, toda la provisión. Podemos reconocer que tú eres todo en todo momento. Agradecemos la existencia, agradecemos la vida, agradecemos las fuerzas que ordenas a nuestros cuerpos diariamente. Agradecemos tu presencia, agradecemos tu palabra, agradecemos la fe que nos das en tu poder. Agradecemos por la manifestación de esa realidad que eres tú, Señor amado, para cada uno. Agradecemos el que tú estés reinando, gobernando. Agradecemos el que seas nuestro Señor, que seas quien dominas enteramente nuestras vidas, nuestra existencia, Señor. Damos gracias
Gracias por tu palabra, gracias por la revelación, el entendimiento que has dado a cada uno. Gracias, gracias Señor. Gracias por salvación tan grande que nos has dado en Jesucristo. Gracias por tu Hijo. Y a ti, Señor Jesús, gracias por traernos hasta la presencia del Padre. Gracias porque tú nos has traído al trono mismo. Gracias, Señor Jesús, por tu sangre derramada, que es el camino nuevo y vivo, a través del cual podemos venir a la presencia del Padre. No venimos a su presencia por nuestros méritos, ni por nuestra calificación, sino por la sangre preciosa de Jesús. Gracias, gracias Señor. Bendito seas en esta noche. Gracias por este lugar que nos has dado y el cual nos permite congregarnos. Damos gracias por cada hermano, damos gracias por cada familia aquí representada. Damos gracias por la oportunidad, la libertad para podernos reunir. Damos gracias porque tú estás sentado en tu trono, oh Dios, celoso de juicio, celoso de darnos a conocer las cosas en su totalidad, dándonos un conocimiento total, no parcial. Bendito seas. Damos gracias también porque tú estás en tu trono para apresurar justicia. Apresura tu justicia sobre nuestros enemigos, sobre nuestro enemigo, oh Dios, te lo pedimos. Apresura, Señor, tu justicia sobre nuestro adversario. Pedimos que tú lo reprendas, que tú le ordenes que se detenga y se vuelva hacia atrás. Oh Señor de gloria, gracias por tu presencia, por la cual deshaces toda obra del diablo. Bendito seas, bendito seas. Gracias, Señor, porque tú detienes todas sus destrucciones. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias, Padre nuestro. Gracias, oh Dios, porque nos haces más que victoriosos en unión contigo. Damos gracias porque tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Oh Señor, gracias. Gracias, oh Dios. Somos nada para que tú seas todo en la vida nuestra, Señor amado. Bendito eres, Señor amado. Declaramos que eres poderoso para hacer que abunde en nosotros todo poder, a fin de que tengamos siempre en todas las cosas todo lo necesario para que te sirvamos haciendo el bien a todos y edificando tu iglesia, Señor amado. Bendito eres. Gracias, gracias. Pedimos, conforme a tu promesa, Señor, que estés hoy en medio de nosotros, allí donde dos o más de nosotros nos reunamos en tu nombre, allí estás tú, Señor amado. Sea esa promesa hecha realidad por tu poder hoy, por tu fidelidad, y obra, Señor, con tu presencia activa, obra salvación en todos y en cada uno de nosotros, te lo pedimos y lo agradecemos, bendito Padre. Gracias, Señor, por la luz. Gracias, Padre nuestro, gracias, Señor. Pedimos que con tu poder quites de nosotros toda dureza del corazón, Señor amado, y a cambio nos des esa percepción sensitiva, oh Dios, que podamos ser sensibles a lo que es mal, oh Dios, para que escojamos lo mejor y estemos preparándonos para tu segunda venida, Señor de gloria. Gracias, gracias, oh Dios. Pon en nosotros, conforme al nuevo pacto, ese corazón de carne, con esa sensibilidad. Oh Señor, gracias, gracias, oh Dios bueno. Bendito seas. Gracias, Padre nuestro, que podamos entender que tu pacto es algo que nació, se originó en ti, Señor amado, donde nosotros lo único que hemos hecho ha sido recibir, aceptar. Oh Padre bueno, y eso nos hace humildes, oh Dios. Nada pusimos, nada agregamos, solo recibimos y damos gracias, gracias. Que esa gratitud sea siempre en nuestros corazones, que esa gratitud sea la expresión continua de nuestros labios hacia ti, y que por esa gratitud te sirvamos, oh Dios. Bendito seas, Padre nuestro. Gracias, Señor, gracias. Eres nuestro papá, eres nuestro creador, eres el todo para nosotros. Gracias, gracias, Señor amado. Obra en nosotros cada día más y más por tu poder, para que tú, Señor, obres en nosotros el que nada deseemos fuera de ti, Señor amado.
que todo nuestro deseo seas tú, Señor amado. Damos gracias por ello, Señor. Esa transformación solo tú la obras, y estamos creyendo y pidiendo tu poder para que la obres en cada uno de nosotros. Gracias, oh Dios. Gracias, Señor. No te tenemos en los cielos sino a ti, Señor. No te tenemos sino a ti, oh Dios. Y en esta tierra, fuera de ti, nada deseamos. Obra ese cambio en nosotros, que te deseemos de todo nuestro ser. Gracias. Gracias, Padre nuestro. Cumple, amado Dios, todo propósito en nuestra vida, todo propósito en el cuerpo de Cristo. Cumple todo propósito en la ciudad, en nuestra casa. Cumple todo propósito, oh Dios, sobre esta nación y sobre la faz de la tierra, Señor amado. Cumple todo propósito con toda nación y con toda generación. Cúmplelo por tu divino poder. Hoy te pedimos, alégrate juntamente con nosotros, haciendo tu voluntad en esta tierra, haciendo tu voluntad en cada uno de nosotros, oh Dios. Alégrate, alégrate haciendo lo que tú deseas mediante el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Y damos gracias por ello, Señor. Que sea una reunión, oh Dios, en que llenemos tu trono de alabanza, oh Dios. Llenemos tu trono de gratitud, llenemos tu trono de reconocimiento de tu poder, de tu soberanía, de tu reinado, de tu imperio, de tu majestad, oh Señor, de tu grandeza. Bendito seas, amado Señor. Gracias, gracias por todo lo que hemos recibido de ti. Bendito seas, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, Señor de gloria. Gracias, gracias, gracias. Que tu Espíritu en nosotros te dé la alabanza que solo tú mereces, oh Señor. Que tu Espíritu en nosotros nos guíe y nos lleve, oh Señor. Ordena a tus ángeles que se sumen, oh Dios, que los coros celestiales se sumen a nuestro cantar, a nuestro exaltarte, a nuestro reconocerte, oh Dios. Gracias, gracias, bendito Señor. Gracias por ello, en el nombre de Cristo Jesús. Hoy, Señor, te ponemos por encima de todo problema, de toda situación no resuelta, de toda impotencia en la que nos hallemos ante ciertas circunstancias, oh Dios, porque venimos a adorar a aquel que es mayor que nuestros problemas, aquel que puede resolver todo problema, aquel que puede suplir a toda necesidad, aquel para el que nada es imposible, Señor amado. Hoy venimos poniéndote por encima, oh Dios, y dejamos toda carga a tus pies, Señor amado, y nos declaramos libres para mirarte, para poner nuestra atención solo en ti, en lo que tú eres, en lo que tú has hecho, en lo que tú harás. Permítenos poner nuestros ojos, enfocarnos en ti en esta noche, Señor, de manera total, para darnos, oh Dios, a ti, Señor, para entregarnos a ti, oh Padre de gloria. Gracias, gracias, Señor. Bendito seas. Abre cada día más y más nuestros ojos para que podamos, Señor amado, contemplar, oh Señor, podamos ver claramente la valía que tienes tú, Padre de gloria, y la valía de tu Hijo, nuestro Señor Jesús el Cristo. Bendito seas.